¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre lo que son amenazas activas, pero antes de hablar sobre el tema, quiero una frase de Kevin Minnis, quien es considerado el padre de la ingeniería social. Las empresas invierten millones en firewall cifrado y dispositivos para acceder de forma segura y es dinero malgastado porque ninguna de estas medidas corrige el nexo más débil de la cadena. ¿Y cuál se imaginan que es el nexo más débil de la cadena? Somos nosotros, los usuarios, donde muchas veces pecamos de forma inocente. Kevin Minnis, como el padre de la ingeniería social, sus ataques se dedicaban a estudiar a la gente, a las empresas y finalmente se accedió a un computador para realizar ese ataque. Entonces, tengamos en cuenta que nosotros, como personas, como usuarios, somos ese eslabón más débil. Vamos a tener en cuenta diferentes tipos de amenazas que aplican tanto para asegurar la información como para seguridad informática. ¿Cuáles son? Tenemos fabricación. ¿Qué es la fabricación? Como podemos observar acá, la fabricación está la fuente de la información, pero esta fuente no es la que envía la información, sino que llega directamente del atacante. Y así va a llegar una información que no es la verdadera, entonces es una información falsa. También tenemos lo que es la información de por intersección. ¿Qué es la intersección? Resulta que la fuente sale con la información y del atacante la captura y simplemente está escuchando todo. Esto lo podemos notar en una conversación de día a día en la calle, en una llamada telefónica, en un mail, intersección de datos. Hay diferentes tipos de ataques. Como les he dicho, esto ocurre para tanto seguridad de la información como seguridad informática. Tenemos también la intersección. ¿La intersección qué es? Que no llega la información, muy conocido como ataques también de negación de servicio. Tenemos la modificación, que la modificación es que la información no llega como debe corresponder. Simplemente un mensaje, me mandaron la palabra A, la letra A, pero me llegó la C, pero yo pensé que venía de la fuente original y creí que era C y no A. ¿Y cómo debe enviar la información? Simplemente está la fuente de la información y llega al destino. Bueno, este mundo de amenazas activas es algo que puede ir creciendo con el día a día, día a día. Estamos comenzando el año 2021. Esto puede ir mejorando cada vez más, como ya en otro video les comenté, como la forma en que se va moviendo, la fluctuación de las amenazas, de los ataques, de las vulnerabilidades y el nacimiento de métodos, procesos y también de dispositivos que ayudan a mitigar esto. Siempre debemos tener en cuenta la unión de productos, personas y procesos. Esos tres forman las características para que podamos mantener un sistema de información o la información de forma segura. Los gusanos, qué bonito. Resulta, porque es algo bonito hablar de ese tema. Muchas veces nosotros hablamos de virus y el virus, que todo es virus, virus y el virus se está transportando de un lugar a otro, pero resulta que tenemos ataques de gusano, estas amenazas que hacen, pueden explotar errores de configuración de la red, o sea que pueden pasearse por toda la red y terminar infectando bastantemente a todos los dispositivos. No sé si se recordarán, por ejemplo, como fue el Blaster, que se paseó por todo el mundo. También se puede pasar por discos duros, puede aprovechar agujeros de la seguridad de los sistemas operativos, de aplicaciones. Entonces eso empieza a reproducirse solo y a pasear por todos nuestros computadores y medios de transporte de información. Bomba lógica. La bomba lógica. Resulta que la bomba lógica es un programa que se encuentra listo para funcionar y tiene dos características. Funciona por evento, que el código se activa cuando cumple alguna condición específica, y por tiempo cuando utiliza el reloj, un sistema para activarse. Entonces, ¿qué puede ser esto? Muchas veces nuestros sistemas de información son atacados, pero resulta que el día que se manifestó el ataque no fue el día. Simplemente con una bomba lógica se le dijo, oigan señores, los he atacado, pero quiero que este ataque, esta amenaza, esta vulnerabilidad que acaba de explotar, tal día
me empieza a enviar información de ustedes. Entonces, cuando la gente empieza a hacer todo el análisis forense de cuándo fueron atacados, no van a encontrar cuándo fue, porque pudieron haber sido atacados hace 5 meses, pero resulta que como hasta el día de hoy se manifestó, o me di cuenta una semana después, pero resulta que ya una semana y no voy a encontrar desde cuándo empezó a ejecutarse. Y el evento puede ser sencillamente que cuando envíen un correo a presidencia me empieza a enviar esa información. Esas son las bombas lógicas. Puertas trampas. Esto es muy importante para cuando hay desarrollo, sobre todo cuando hay desarrollo a la medida. Resulta que las puertas trampas son códigos independientes que quedan abiertos. Un desarrollador lo puede hacer intencional o puede ser que malas prácticas de seguridad de la información para desarrollar software no son aplicadas y terminan dejando puertas traseras. ¿Qué significa esto? Que hay partes del código fuente que me permite buscar información del dispositivo que quiero atacar o del software, ir capturando toda la información por malas prácticas en el desarrollo del software y por no tener en cuenta los cuidados pertinentes en el código fuente. Malware. Este también se ha popularizado últimamente en los últimos años. Este término, esto es un software independiente que tiene un segmento de red y que entra de forma secreta un software, son creados con facilidad para depurar y pasar por el segmento de autenticación y pueden ser instalados en el código fuente para suministrar accesos ilegales. Esto también se tiende a confundir muchas veces con virus, el término de malware, tengan en cuenta. Malware es un software que está de forma secreta, me está atacando, me está oyendo, me está filtrando información. Entonces, simplemente hay que tener cuidado y existen elementos para evitar esto. Caballo de Troya. Muchas veces hemos desde el colegio escuchado las historias del caballo de Troya. Resulta que, ¿qué pasa con el caballo de Troya? El caballo de Troya, nosotros nos llega, oh, vean, una foto, y empezamos a ver, oigan, pero es que esta foto no me abre, ¿qué sucede con esta fotografía? O me llegó un archivo que se encuentra en texto, pero resulta que yo en el momento que estoy ejecutando ese elemento, lo que estoy dándole permisos para que sean a mi computador, lo manipulen. Entonces, ¿qué puede estar haciendo? Dándose eso. Puede llegar en código fuente, en código binario, en APORTS, como para darles permisos de root a los software, de los servidores. Entonces, muchas veces ustedes ven una foto, me llegó un texto, me llegó una presentación o una lectura. Es posible que ese archivo sea un caballo de Troya. Bacteria. Bueno, como les comentaba, tendemos a llamar a todo virus y más adelante vamos a ver qué es exactamente virus. Porque muchas veces considero yo que se confunde el término de virus con todo esto. Porque todo esto viene para evitarlo en un software empaquetado, en un software que se llama antivirus y nos ayuda a proteger nuestros equipos de todos estos elementos que estamos hablando como amenazas activas. Bueno, resulta que la bacteria es un programa que se esconde detrás de otro, pero resulta que aparece, posiblemente no realiza daño a los archivos, pero de repente empieza a multiplicarse y empieza a hacer copias y copias y termina llenando nuestro disco duro y eso empieza a consumirse todo y cuando no arranca el sistema operativo, ¿qué sucedió? Oh, es una bacteria que se reprodujo por montón o una memoria. Yo simplemente inserto una memoria y esta memoria empezó lo mismo, a llenarse, a llenarse, a llenarse, o me empieza a cambiar la información. Entonces, esto se reprodujo por montón y se considera que es un ataque de tipo bacteria. Virus, como ya les había comentado, tendemos a llamar a todo virus porque como viene en un software para prevenir lo que se llama antivirus, pero que es un virus. Es un programa que tiene la capacidad de modificar otros programas, generalmente introduciendo copias de sí mismo. El programa infectado se usa como vehículo para infectar otros programas. Entonces ahí, como pueden ver, se confunde con un malware,
se confunde con una bacteria y muchas veces tendemos a llamar todo como virus. Entonces tengan en cuenta que no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, ¿qué fases tiene el virus? Tiene la fase de propagación, que el virus se coloca en una copia, empieza a duplicarse hacia otros programas, hacia otras fuentes, luego se activa y muchas veces se activa a la acción para lo que fue construido. Y la fase de ejecución que se realiza, la función que puede ser inocua, puede ser por ejemplo que te formatea el disco, puede ser que arroja mensajes en la pantalla, hay varias cosas que puede llegar a hacer. Entonces tengamos en cuenta que cuando pensemos en proteger, digamos, hey, ¿cuánto vale mi información? ¿Cuánto vale mi tiempo? E invertamos en un buen antivirus que contiene todo esto. No estemos pensando en el antivirus pirata, tampoco estemos pensando en piratear un antivirus o buscar cosas gratis, porque solo hecho de que se deje piratear significa que ya tiene vulnerabilidades y estamos abriendo puertas. Virus hoax. Bueno, esto muchas veces ustedes seguramente se han topado con esto, pero tengan en cuenta que es un hoax. Es un acto, un documento, un artefacto construido para engañar. Puede llegar en emails, resulta que muchas veces llega del banco, señores, que tenemos que realizar una actualización de datos. Entonces ustedes se caen en esto y empiezan a abrir ese correo y ese correo contiene un virus y empieza a mirar todo, a esculcar sus equipos. Entonces, muchas veces, a pesar de que tengamos antivirus, firewalls y diferentes dispositivos, las personas terminan dándoles permisos cuando llega un correo y dicen, oh, me llegó un email, pero resulta que ese email llegó con una falla, bueno, una intención de que, por ejemplo, estaban esperando el correo, el correo y resulta que capsularon una URL muy parecida que en vez de una R le ponen doble R para poder engañar a la vista y simplemente está llegando ahí contenido, un software, un virus, con el cual está dedicado para dañar la información, dañar la máquina o para realizar fugas de información. Phishing. Oh, bueno, muchas veces les ha ocurrido eso, como les estaba comentando. El phishing, ¿qué es? Son correos donde ustedes están esperando y les ponen, en vez de una R, doble R y la persona cae. Pero resulta que en estos correos, por ejemplo, les están diciendo, por favor, actualicen datos. ¿Qué pasa con esa actualización de datos? Están dando permisos para que puedan empezar a hacer ataques de ingeniería social porque tienen la información de ustedes. Entonces, mucho cuidado con los ataques de phishing porque es muy fácil que las personas caigan porque compran URLs para los correos muy parecidas, hacen todo el maquillaje de los documentos para poder capturar nuestra información y con ello podemos caer de forma muy fácil. Farming. Bueno, el farming resulta que es un método que normalmente se utiliza para hacer suplantación de phishing. Entonces, ¿qué hacen? Logran capturar nada más y nada menos el DNS. Y resulta que ustedes, pero si esta página es confiable, es mi página. Pero resulta que aquí es donde yo compro siempre. Pero ¿están seguros que es donde siempre? Como ustedes pueden visualizar acá, una doble N, simplemente más hoy en día existe bastante software donde yo puedo capturar una página de internet completa con todas sus características físicas y simplemente ya me quedó la tarea de, tengo la interfaz y yo me dedico a hacer el backend, que es donde voy direccionando hacia donde quiero que llegue esa información. Entonces tengan en cuenta que este es un ataque activo donde nosotros podemos caer de forma muy inocente y estamos entregando toda nuestra información. Ransomware. Esto se ha vuelto muy famoso en los últimos años porque resulta que el ransomware es secuestro de información y muchas veces se está hablando de lo que es el mundo del Bitcoin.
Resulta que el Bitcoin se está utilizando en el mercado negro. ¿Con qué intención? Se está utilizando con la intención de que con esto yo encripto la información de un servidor, de un computador que puede ser crítico, y digo, señores, si no me dan tantos bitcoins, entonces no les devuelvo la información. Y tenemos también lo que es el ransomware piramidal. ¿Qué es el ransomware piramidal? Resulta que me dicen, ¿quieren su información? Páguenme tanto. Ah, no tienen con qué pagar, entonces tienen que enviar este archivo a 2 equipos más que van a quedar infectados y van a quedar bajo mi poder, pero entonces los ataques los hicieron ustedes, el atacante ha quedado limpio y espera a ver si de pronto uno de estos atacados les paga el valor del secuestro de la información. Y acuérdense que en seguridad de la información y en seguridad informática, quien comete el delito es el atacante. Es decir, si la persona que cayó en ransomware piramidal accede por rescatar su información a enviárselo a otra compañía, ese que el último que envió el ataque es quien está cometiendo el delito. También tenemos los bots, botnet y zombies. Bueno, este señor se le zapa, seguramente a mucha gente se le hace conocida. El gran Bosnia, creador de Apple junto con Steve Jobs, el genio detrás de Apple, que este señor creó, creó estas computadoras, pero también antes de ser famoso por crear la compañía, también creó un sistema de botnet que era por medio de llamadas telefónicas para ir capturando datos, señores, y como ustedes seguro se les parece esta imagen conocida a los que ven Los Simpson. Resulta que en Los Simpson vemos un ejemplo de cómo se hace un ataque de botnet, el que simplemente se deja el dispositivo, va atacando y empieza a hacer llamadas, señores, y puede estar capturando dinero. El que realizó el ataque se encuentra en un sitio clandestino, el cual posiblemente nunca va a ser incriminado. Entonces, este señor creó este dispositivo antes de ser famoso por la fundación de Apple. Entonces, en máquinas que están comprometidas para ese servicio, el término de botnet se empezó a utilizar en el año 2003. Muchos de pronto no reconocerán el término cuando se habla de IRC. ¿Qué es el IRC? El IRC es una comunicación que se utiliza para chat, que es canal de 2 vías, y ahí es donde empezaban a capturar los datos suplantando a la gente. Por ejemplo, un software dedicado únicamente a IRC muy famoso fue el MIR, aproximadamente entre finales de los 90, comienzos del 2000. Y el IRC es la base para los diferentes chats que tenemos. Spoofing. Bueno, resulta que el spoofing es un ataque que consiste en suplantar la identidad de una máquina o una persona a través de sustitución de datos. Y esto estoy seguro que ya les ha ocurrido mucho, lo han escuchado hablar en muchas partes. ¿Por qué? Porque resulta que eso entra dentro de la categoría de ataques mal in the middle. En los ataques man in the middle simplemente hay alguien interceptando la información, como vemos acá, este celular o esta computadora está enviando información, pero resulta que al recibir la información hay una tercera máquina que es la que está haciendo la sustitución, y la gente cree que está llegando la información al real, pero le está llegando a esta tercera, quien muchas veces puede estar contestando para suplantar la entidad e ir capturando los datos de los atacados, con donde puedan capturar datos personales, tarjetas de crédito y un sinfín de información que puede ser vulnerable para nosotros mismos. SQL Injection. Bueno, como hablábamos anteriormente, las malas prácticas en desarrollo de software. Con un ataque de SQL Injection, ¿qué pasa? Resulta que no se tiene, supongamos, un software con 0 prácticas, en donde no se ha hecho ninguna metodología de desarrollo de software seguro. Simplemente coloco un comando como una secuencia SQL que puede ser
delete all words y resulta que al ir borra y le digo, bórreme todo, resulta que borró toda la información o como no existe ninguna práctica de desarrollo seguro, entraron a la base de datos y le colocan así como vemos en el ejemplo select from users eh, y user ID, buscan estos ahí que me arroje todos los passwords. Entonces, tengamos mucho cuidado. Desarrollar software es de gran responsabilidad. Necesita de un gran equipo, alguien que lleve la batuta, alguien que sepa de seguridad de la información, que sepa de seguridad informática, que sea capaz de documentar esto bien y gente que ataque las buenas prácticas de desarrollo de software seguro. Bueno, tenemos un ataque de negación de servicio. Bueno, más fácil para explicar qué es un ataque de negación de servicio es donde yo no puedo acceder a los servicios. Aquí vemos este dibujito donde vemos un flujo, pero resulta que llegó el Atarban que no respete las normas de tránsito, se atraviesa y ya corta el flujo de los vehículos. Eso es un ataque de negación de servicio. Bueno, tenemos el Cloud Side Screen. Resulta que aquí, y esto ocurre muchas veces en las páginas web, resulta que ustedes se encuentran navegando en algún servicio, puede ser su banco, puede ser corporativo, puede ser de juegos, pero resulta que empezaron a insertaron este código dentro de esta página y esta página puede estar capturando usuarios, pagos y diferentes elementos, pero resulta que sigue siendo la página del proveedor, sigue siendo el propio servidor, simplemente que han insertado un pedazo de código fuente para poder realizar este ataque activo. Bueno, finalizando, como es costumbre, empezamos con una frase de un famoso y terminamos con una frase de otro famoso. Entonces, si crees que la tecnología puede solventar tus problemas de seguridad, entonces no entiendes los problemas y no entiendes de tecnología. Frase de Bruce Snyder.